Estoy para Ecos Latinos con el expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora. Presidente Paz Zamora, ¿qué es lo que está viviendo su país? ¿Es un golpe de Estado o es un gobierno de transición? Bueno, es un gobierno de transición. De ninguna manera sería un golpe de Estado. Usted sabe que Bolivia generó un fenómeno muy especial con la partida de Evo Morales. Fue una verdadera masa del país entero, de todos los puntos del país, que pedían sencillamente no que se vaya, sino que renuncie, que deje el gobierno. Pero eso era verdaderamente masivo, concentraciones de 1 millón de personas en Santa Cruz, otro 1 millón de personas en La Paz. Entonces resulta ser que le han llamado golpe de Estado ¿a qué? A que el alto mando militar que apoyó durante los 14 años a Evo Morales, resulta que al ver tal fenómeno de masivo de demanda en el país, siguió simple y llanamente el artículo 20 del capítulo 2 de su ley orgánica de las Fuerzas Armadas de Bolivia. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas de Bolivia dicen que el alto mando militar tiene que seguir todos los días permanentemente la situación nacional e internacional. Y en el momento en que vea algo que verdaderamente es de gran peligro para el país, la ley dice tiene que remitirlo a su superior, Su superior jerárquico. superior. Claro, y resulta que para el alto mando militar el superior inmediato es el presidente, Así es. el capitán general. Entonces ellos, cumpliendo la ley de la orgánica de las Fuerzas Armadas, le dijeron: presidente, esto ya no da más, el análisis que ha hecho el alto mando no da más, usted tiene que dejar la presidencia. O sea, fue obligado a renunciar Evo Morales por la presión militar, es lo que usted está diciendo. No estoy diciendo eso. La presión era del pueblo boliviano. El ejército, lo único que cumplió, no sé si me entendió bien, cumplió un artículo de su ley orgánica que dice que cuando vea una situación de descontrol debe comunicar al inmediato superior. Es lo que hizo el alto mando. Comunicó al presidente diciendo: esto es incontrolable, presidente, usted tiene que renunciar. Pero el presidente en ese momento, si no estaba de acuerdo, tenía la facultad de destituir ese alto mando, pero no lo hizo. Usted... O sea, ¿me entiende? Sí, sí. O sea, no hizo, porque lo destituir, decir no estoy de acuerdo con ustedes, y cambiar su alto mando. No lo hizo porque se dio cuenta que el alto mando le estaba diciendo algo serio, algo de verdad. Y lo más interesante es que después que el presidente renuncia, la presidenta, que constitucionalmente por sucesión constitucional se hace cargo, que es la segunda vicepresidenta de senadores, lo primero que hace es cambiar el alto mando militar. O sea, imagine qué clase de golpe para que los cambien. O sea, lo primero que hace la presidenta es cambiar el alto militar, entre un nuevo alto militar. Entonces es una figura, creo que para mirar a América Latina, incluso a la Argentina, tenemos que dejar los fantasmas del siglo XX, mi querido amigo. ¿Cuáles serían los fantasmas del siglo XX, presidente? Los estereotipos de que cuando ocurre algo en Bolivia siempre es golpe. Oye, ese es un fantasma. Una pregunta, presidente, usted llegó a la presidencia por el Movimiento de Izquierda Revolucionario del MIR. Sí, ¿Ve alguna similitud entre el MIR y el MAS? Porque se podría decir que por sus ideas, cuando fue presidente tendría que estar más cercano a Evo Morales y no en contra. Claro, no, la gran diferencia es de que el MAS nunca fue democrático. El grave problema que tenemos con el MAS y con el presidente Morales es que él no es demócrata, él no cree en la democracia, no cree en el sistema democrático. ¿En qué sentido? Entonces, Morales, 14 años en Bolivia, gobernó diciendo que la separación de poderes, la independencia de poderes del Estado son cosas del imperialismo.
Entonces el problema de Evo Morales pueden ser muchos, pero sobre todo que se aprovechó de un momento de la democracia boliviana que era incipiente, porque nuestro país nunca había vivido en democracia. Llevábamos unos pocos años y por la democracia misma él gana unas elecciones y después empieza un proceso de ir para atrás, de desandar todo lo poco que habíamos avanzado en democracia. Entonces, cuando usted me pregunta, nosotros venimos de una izquierda muy radical, pero fuimos los primeros en Bolivia y en América Latina, diría yo, que aceptamos que el combate era en democracia. Incluso Lula lo aceptó después, porque Lula me escribió una carta a mí criticándome por haber entrado al juego democrático. ¿Usted se sigue considerando un hombre de izquierda, presidente? Pero claro, siempre lo fui y además de izquierda no de élites, de izquierda popular. ¿Y usted piensa que es más cercano a las ideas de izquierda popular Jeanine Áñez y no Evo Morales? No, Jeanine Áñez es un pequeño accidente, porque teníamos que ser consecuentes con y ya ve que la mujer más bien está cumpliendo porque ha empezado a pacificar el país y ya organizó una nueva corte electoral que estaba absolutamente controlada por Evo Morales, y esta nueva corte electoral ha convocado ya elecciones para el 3 de mayo. Entonces el 3 de mayo habrán elecciones donde incluso, fíjese, los bolivianos somos buenos, oiga. Resulta que el partido de Evo Morales va a participar en las elecciones. No va a pagar el delito de haber tratado de hacer una inmensa, demasiado, como dijera, trágica mentira electoral, fraude electoral. Nadie lo está castigando por eso. Va a ser también parte de las elecciones del 3 de mayo. ¿Qué le parece? ¿Qué opina de lo que dijo la presidenta Áñez de que va a evitar que retomen al poder los salvajes dirigiéndose al presidente Evo Morales y a los miembros del MAS? No. Esa es una torpeza de la presidenta. Lo que quiso decir es lo que decimos todos en Sudamérica, incluso en la Argentina. Eres un salvaje. ¿Lo decimos en la Argentina o no? Sí, pero ¿qué significa salvaje? Quizás para lo que significa salvaje, para mí no significa lo mismo para usted. Bueno, eso que significa para usted significaba para la presidenta. Pero indudablemente una torpeza, se le saldría la palabra, porque además viene de una región como el Beni en el Amazonas, donde esos términos se utilizan. Pero no se da cuenta que estaba, digamos, haciendo una torpeza lingüística que podría traer confusiones. Pero no se la va a salvaje de indígena. Por favor, si la tierra de ella viene de una población de las misiones jesuíticas. Así es, de la cultura guaraní. Pero por eso entonces, muchas veces en Argentina dicen no sea salvaje. ¿Lo dicen o no? Sí, como una expresión, digamos, coloquial o vulgar, pero no para una magistrada, para alguien de un cargo alto, sí. No, fue una torpeza de la presidenta indudable. Con respecto a las poblaciones indígenas, campesinos, originarios, ¿usted cómo analiza la integración que dio el gobierno del MAS a estos millones de bolivianos que estaban excluidos? Comenzó mucho antes, más bien tuvo problemas el gobierno del MAS. Por ejemplo, yo como presidente hice el primer territorio, los 6 primeros territorios indígenas del país, parques nacionales. El Timnis, por ejemplo, famoso Timnis, por donde nos hemos pasado peleando contra Morales porque quería meter una carretera transoceánica por medio del Parque Nacional, y se peleó con todos los pueblos indígenas. Hay estereotipos que vienen del siglo XX, que un indígena va a ser indígena porque es indígena. Primero, que Evo Morales es un mestizo. Y segundo, que quien ha dicho de que por qué venimos con un estereotipo medio colonial, que siempre el que tiene algo que ver de mestizo o indígena tiene que hacerlo mejor que otro. En Bolivia somos un país de cholos. Todos somos cholos. Y ustedes los argentinos lo dicen mejor. Lo dicen cabecitas negras. Esos son los bolivianos. Aquí nadie se puede hacer el indio ni que otra cosa. Entonces creo que hay que mirar con nuevos ojos, mi querido
este tema boliviano. Presidente, Yo estoy ¿usted en tiene, este momento, tiene interés de volver a participar en las elecciones de su país? no, porque creo que hice ya lo mío. Yo estoy entre los fundadores de la democracia en Bolivia. En Bolivia se fundó la democracia en el 82 y yo fui vicepresidente del primer gobierno democrático de mi país, porque hasta antes nunca se había vivido la democracia. Y justamente si algún delito tiene Evo Morales es que un país que por primera vez estaba andando en democracia, que llevaba 20 años por primera vez, oiga, desde Bolívar, desde Sucre, que ya ellos mismos fueron golpeados. Cuando empezamos a andar resulta que se hace cargo beneficiándose de la democracia y empieza no democrático a controlar es decir, a controlar el sistema judicial, a controlar los fiscales, a controlar el parlamento, a controlar todo, controlar el ejército, controlar las fuerzas armadas. Entonces no. Usted recién, por lo que dijo, demostró que es opositor a Evo Morales. Lógicamente ningún gobierno es perfecto, sino más bien perfectible. ¿Rescata algo bueno del proceso de Evo Morales? No, yo rescato, no, como no voy a rescatar, o sea, el hecho de que... ¿Cuáles fueron los puntos positivos del presidente Morales? No, el punto más positivo es que generó una nueva burocracia chola en Bolivia. O sea, hubo un recambio de élites porque la democracia boliviana, como había comenzado, eran élites mestizas blancoides las que estaban en la burocracia del Estado. Y indudablemente que ahí hubo un cambio, se organizaron élites, no solamente políticas, sino empresariales. Hay nuevos empresarios cholos en este país que indudablemente es una gran cosa porque todo se tiene que abrir para todos. Y el tema del reclamo de la salida soberana al mar... Pero lo peor, oiga, pero lo peor que hizo fue que fue ladrón. Lo que se robó en Bolivia usted no tiene la menor idea. Ahora, ¿dónde está esa plata? No tenemos la menor idea. Fue despilfarrador. Se despilfarró de una manera brutal y Bolivia perdió el cuarto de hora de sus precios del gas, que eran precios internacionales muy buenos, para haber podido hacer una estructura económica nueva en 14 años. Hoy seguimos tan desempleados, seguimos en el fondo tan pobres. Están de huelga todavía la gente de cáncer que está bloqueando calles porque no tiene dónde la atiendan, caramba. Y el tema sobre el reclamo soberano de la salida al mar, ¿qué opina al respecto? Que fue otra gran estupidez donde nos cerró las puertas definitivamente Morales. Yo no estuve de acuerdo con la Haya. Yo creo que nosotros tenemos salidas por el Perú tan buenas, tan naturales como por Chile y por la Argentina, a través de la hidrovía del río Paraguay, Paraná-Paraguay y por la salida de Hilo en Perú está refiriéndose, ¿no? Sí, eso es lo que planteamos en Hilo, hacia el Pacífico y hacia el Atlántico por la hidrovía Paraná-Paraguay. Claro, y que tenemos tenemos que construir un puerto ahí. ¿Sí? Otro tema muy interesante del gobierno del presidente Morales fue el fortalecimiento de la Marina Mercante de Bolivia, que Bolivia constituye una de las principales marinas mercantes junto a Paraguay y ambos son países mediterráneos, tienen más potencial marítimo que nosotros siendo un país con costa marítima. ¿A qué se debe Bueno, siempre Bolivia tema tuvo porque, escúcheme, siempre ocurrió eso en Bolivia porque estaba ligado a la corrupción. Es vender banderas. Es vender banderas, así como lo hacía Panamá un tiempo, y Paraguay también lo hace. En Bolivia es uno de los nidos de corrupción con el que se alimentan las Fuerzas Armadas en gran parte. Es decir, se vende banderas, pues muy fácil. Y resulta que por ahí agarran algún barco con bandera boliviana que está haciendo contrabando de armas. ¿Quién responde? ¿Qué ha pasado? O que está llevando droga. O sea que es un tema muy delicado, Juan de la Cruz. Sí, un tema también muy delicado
ya que lo dijo alguien que tuvo la máxima investidura en su país como usted, usted como expresidente, ¿qué opina de las declaraciones del expresidente boliviano Jorge Quiroga, que llamó sinvergüenza y matoncito al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador? Es una estúpida declaración, y lo dije. O sea, creo que, yo le digo esto porque en el gobierno de coalición que hicimos, este hombre fue ministro de Finanzas, lo conozco bien. Ah, fue ministro suyo, Quiroga. Fue ministro mío muy joven, de 30 años de edad. Yo lo puse porque nosotros fuimos el primer partido de izquierda que para lograr la gobernabilidad hizo una alianza con el centro y el centro derecha. El segundo fue Chile, que hizo la concertación con la democracia cristiana, y el tercero fue Lula, que hizo con el PMDB. Pero nosotros fuimos los primeros. Y por el centro derecha entró este hombre a ser ministro de Finanzas, que lo hizo bien en otra parte, porque es un muy buen técnico, pero no es muy buen político. Y la prueba es la última afirmación, este insulto a un hombre respetable como es el presidente de México. Presidente, está debatiéndose en su país si es importante la sanción de una ley de garantías constitucionales, y el mes pasado la senadora por Chuquisaca, la doctora María Elizabeth Oporto, hizo una huelga de hambre para pedir la celeridad de la sanción de esa ley. ¿Piensa que con una ley de garantías constitucionales se va a pacificar su país? ¿Qué ley? La ley de garantías constitucionales. No, porque, o sea, es un chiste esa ley, oiga. Lo que quieren es de que se tengan garantías constitucionales todos los presidentes, bueno, empezando por Evo, en todo, o sea, que no sean responsables de sus actos, pues. Pero no es una ley de garantías constitucionales para todos los bolivianos y extranjeros que estén trabajando en Bolivia, porque dicen que hay poca libertad de prensa, sobre todo para los medios internacionales. Ahora hay más. Oiga, garantías constitucionales para vivir en Bolivia las hay, pero no me digas que va a meter una ley constitucional para que en 14 años de gobierno no tenga que dar respuesta de nada. No puede ser. Si lo harían en la Argentina, toditos los argentinos estarían muertos de vergüenza. Imagina cómo resulta que para recurrir la Constitución, yo no sé de cuáles son sus simpatías en Argentina, pero yo creo que en Argentina no puede haber ningún expresidente que bajo garantías constitucionales no sea responsable por sus actos. Presidente, esa es la ley, esa, no es otra cosa. Presidente, ¿qué opina de estas elecciones del 3 de mayo que dicen que está liderando la intención de voto el MAS, que aún no define su candidato? ¿Cómo se puede explicar que sin un candidato fijo el MAS esté en la simpatía de la mayor parte del pueblo boliviano? Es como si usted hiciera un escrutinio, como usted hiciera una consulta en Argentina, así, en globo. Usted está por el radicalismo, usted está por el peronismo, usted está por los militares, va a salir ganando el peronismo. Exactamente igual. O sea, indudablemente que en los 14 años, el MAS, nada más que por toda la política de las dádivas que hizo, y por todo lo que, porque hubo indudablemente una cosa positiva, o sea, a propósito de lo que usted me dice, pero que ya habíamos comenzado antes en Bolivia, que era expandir los, ¿cómo te dijera? Esta política de bonos, por ejemplo, un bono a la vejez, un bono a los niños que iban a la escuela. Sí, el bono Juancito Pinto, el bono Dignidad. Exacto, todo esto de acá. Que además los pagaron con los precios del gas, que entre paréntesis quiero decir, lo descubrí yo en nuestro gobierno. O sea, en mi gobierno Bolivia entró a la nueva etapa económica del gas. O sea, uno no sabe para quién trabaja, lo descubrí yo, no yo, mi gobierno.
perforando a mayor profundidad de 5 kilómetros. Uno no sabe para quién trabaja porque lo hicimos nosotros y lo aprovechó Evo. Bueno, lo único problema es que Evo no lo agradeció y más bien nos molestó. ¿Qué opina de su colega, el expresidente Sánchez de Lozada, que está en Estados Unidos? Adversario total. Me hizo mucho daño personalmente. Porque se dice que el gobierno de la presidenta Añez tiene relación con la gente que está en Estados Unidos, que fueron funcionarios de Sánchez de Lozada, ¿es verdad? No, no tanto como eso, pero ¿qué pasa? Mire, la presidenta Áñez era senadora y iba a terminar su mandato. Es senadora de un partido que se llama Unidad Demócrata, que efectivamente, digamos, en Bolivia yo lo ubicaría en el centro derecha. Pero bueno, a ella no la eligieron por ser centro derecha ni por ser Unidad Demócrata. La eligieron por que en la sucesión era la segunda vicepresidenta del Senado. Pero la sucesión constitucional no dice que en el caso de que el presidente no esté, asume el vice, si el vice renuncia, la presidenta del Senado que renunció, y después sería en orden de prelación el presidente de la Cámara de Diputados, y si no lo hay tendría que conformarse una nueva directiva de los diputados y el presidente de diputados tiene que asumir la presidencia. No vuelve sencillamente hasta que se encuentre el hilo de la sucesión, pues. No hay presidente de senadores, no hay de diputados. Se va a la primera vicepresidencia de senadores, no tampoco, entonces va a la segunda vicepresidenta. ¿Qué es lo que ocurrió? Hablando del Senado, presidente, hablando del Senado, ¿qué opina de la señora Eva Copa, que preside el Senado y muchos dicen que no tiene la capacidad para dirigir el cuerpo? A mí me parece que es una gran dirigente. A mí me parece que es una de las revelaciones de esta crisis, porque no era conocida, estaba ahí escondida. O sea, Evo Morales nunca le hizo caso, pues teniendo una novia ahí, porque esa mujer sí vale. Esa podría ser una gran candidata podría ser una gran candidata del MAS. Sí, pero lamentablemente tiene prejuicios hacia la prensa. Pues yo quise entrevistarla y cortó bruscamente la entrevista cuando le pregunté que ella considera al gobierno de Añez como gobierno de transición y la mayoría de la gente de su partido lo considera golpe de Estado. O sea, ¿cómo puede ser una buena dirigente, disculpe que se lo diga, una persona que no tiene la capacidad de responder una simple pregunta? No, le falta mucho, pero eso se consigue, oiga. Se consigue aprender rápidamente las cosas, pero ella tiene todas las condiciones como persona. Ahora, ella, por ejemplo, tiene la personalidad de decir que no hubo golpe de Estado, contra la opinión de Morales, de Evo Morales, y contra la opinión candidata a todos, y que no es cierta. Ella, que está aquí adentro, se dio cuenta que no fue así. Que no fue de esa manera, pero ella sigue siendo el MAS. ¿Y por qué me da la impresión de que es la mejor candidata? Si el MAS no la elige, serían tantos. Si algunos dicen que, digamos, ella está más cercana al posicionamiento del presidente Quiroga que del presidente Morales. ¿Piensa que es así? No, por Dios, no. Quiroga es un neoliberal neto. No, Quiroga es un neoliberal neto que está, digamos, en la onda de los colombianos, ¿cómo se llama?, del presidente de Colombia y Iván Duque. El principal jefe del presidente. Y el presidente Uribe. De Uribe, esa onda. Y ya que hablamos de sus colegas expresidentes, ¿qué opina del presidente Carlos Mesa? Que muchos lo catalogan como un golpista o como una persona que generó todo este conflicto. Bueno, tuvo una actitud que no fue del todo clara y en todo caso formó parte de
de todo un operativo que terminó volteando al primer presidente fugado de Bolivia en el siglo XX, XXI, que fue Gómez Sánchez Lozada, que fugó en helicóptero, y el segundo fugado del siglo XXI es Evo Morales, que fugó en avión. ¿Para usted Evo Morales fugó o se fue para Efectivamente, resguardar su vida, como dicen muchos bolivianos? pero ¿quién lo amenazaba? ¿Quién lo amenazaba? No lo amenazaba nadie. Estaba en su territorio, estaba en todo el área de producción de coca. Tanto que nadie entiende por qué se fue. Ahora, probablemente se fue porque dijo, bueno, si yo me quedo acá, no me matan, no me pasa nada, pero efectivamente pronto la ley me va a demandar a que yo dé cuenta de ciertas cosas, ¿no? Supongo. La última Pero pregunta, nadie lo presidente amenazaba. Pazamora, ¿cómo se resuelve la situación en su país? Con las elecciones del 3 de mayo, que lo único, debían de haber dado un poquito más de tiempo, porque me parece que era una buena oportunidad para que nuevas alternativas surjan en el escenario político, pero en 3 meses de elecciones es poco tiempo. Pero yo creo que podría haberse dado un poco más de tiempo, porque tenemos mucho liderato nuevo en el país que no hayan la manera de expresarse. Este, yo me voy a dedicar un poco a alentar las posibilidades que vea de nueva gente. Eh, y yo creo que va a ser una gran solución. Digo poco tiempo porque hubiéramos podido elegir mejor en más tiempo. Y ojalá que no haya, ojalá Evo Morales no caiga en la tentación de hacer la vida imposible al próximo gobierno, que seguramente no va a tener nada que ver con su caída, porque es la gente que va a ir. Muchísimas gracias, presidente.